¿Qué tal? Bienvenidos a Existiendo, hablando de dignidad humana, este proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos desde el Centro Histórico de la Ciudad de México. Hemos seleccionado un tema muy interesante porque justamente la mayoría de nosotros, los que tenemos un poquito más de 30 años, nos quejamos de que hoy en el transporte público los jóvenes se suben con sus mochilas, con sus maletas, las personas chocan, golpean y nadie ofrece una disculpa o no se dan cuenta ni siquiera que están siendo agresivos o agresores. Y muchas veces decimos, pero el joven es el resultado de la dinámica familiar en donde crece, y por eso el tema de hoy es el tema los padres estrictos. Es un tema interesante. Yo correspondo a una generación en donde la voz del padre y de la madre era una voz de autoridad, incluso autoritaria, a través de la cual se llegaban a acuerdos en donde incluso todavía los castigos físicos tenían una razón dentro de la educación de los hijos. Es muy frecuente que hoy en día escuchemos a personas que tienen más de 45 o 50 años decir: yo le hubiera contestado así a mi mamá y hubiera salido al patio a recoger los dientes porque en 3 segundos te marcaban el límite. También hay algunas anécdotas, ¿no?, que dicen: mi madre era la chancla más rápida del barrio, de la colonia, era el pellizco más emergente, tenía una serie de habilidades para educar o para sancionar. Nos puede parecer verdaderamente complicado hablar de ello, pero sí les puedo decir que a raíz del reconocimiento que se hace de la persona del niño, de la persona del adolescente, de la persona del adulto, se han encontrado sistemas, algunos muy objetivos, muy asertivos, para dignificar a la persona desde su origen, pero esto ha traído como consecuencia que mucho de aquello que ustedes y yo conocíamos como normas, reglas, límites, aproximaciones a la contención de los jóvenes, hoy en día prácticamente son condiciones de aislamiento, marginalidad y transgresión a los derechos humanos. Entonces estamos metidos verdaderamente en un sistema muy complejo, porque si soy un padre muy permisivo, muy flexible, muy incluyente, tengo hijos poco respetuosos, horizontales, altamente intolerantes e incluso agresivos. Y esto de alguna u otra manera me lleva a ser un padre rígido, estricto, que tiene que imponerse, que tiene que tomar decisiones unilaterales y, lo más grave, llegar a los chantajes como: te voy a quitar el celular, no vas a tener acceso a internet, no te voy a permitir que sigas llegando a las 2 de la mañana, cuando en tiempos anteriores llegar a las 8 de la noche ya nos parecía llegar muy tarde a casa. Entonces, un padre estricto es aquel que habitualmente coloca reglas, coloca acuerdos o coloca normas en donde se impone de manera vertical y en pocas ocasiones permite que haya retroalimentación respecto a la manera de vivir dentro de la vida familiar. La gran Marina Castañeda tiene un texto que ya hemos mencionado en algunas ocasiones aquí y justamente habla de el machismo invisible. Y Marina Castañeda, dentro de uno de sus argumentos, dice que cuando nosotros como adultos perdemos autoridad, nos volvemos autoritarios. Y esta, sin lugar a dudas, es una de las características de los padres estrictos. El padre ve el mundo desde su postura y considera que los hijos deben reproducir esta misma visión sobre la realidad. En muchos momentos se mantienen rigurosas formas o rigurosos principios en donde no se puede voltear el orden y mucho menos transgredirlo. Un ejemplo,
las mujeres colaboran en casa y los hombres pueden llegar un poco más tarde, o las mujeres van a ayudar a contribuir en el orden, higiene, elaboración de alimentos e incluso atender a algunos de los varones que están dentro del grupo. Naturalmente, hoy en día esto es un atentado para muchas mujeres que luchan por la equidad, que luchan por la dignificación y sobre todo por el respeto bilateral, ¿no? Así como yo espero de ti comprensión, claridad y sobre todo dignificación de mi condición de persona, pues yo trato de hacer lo mismo de aquí para allá. Cuando el padre siente que su autoridad se está viendo en riesgo, entonces toma una actitud rígida, muy poco incluyente y lo más grave, ¿no? Con una acción altamente punitiva. ¿A qué nos referimos con lo punitivo? Castigos, prohibiciones, dejarle de hablar a la otra persona, y esto lejos de crear puentes, lejos de favorecer el acercamiento entre un grupo de personas y otras, o entre una parte de la familia y otra, o entre los hijos y los padres, lo que fomenta es un distanciamiento. Hoy, básicamente, muchos de los jóvenes alrededor de los 10, 11 o 12 años ya empiezan a querer tener una actitud de emancipación. Quieren llegar a la hora que necesitan, quieren salir la cantidad de veces que necesitan, quieren estar lo más ausentes posibles del sistema familiar y además quieren todos los derechos de adulto, pero las responsabilidades siguen siendo de niños. Yo no tengo por qué pagar el predial, yo no tengo por qué ayudar en casa, yo no tengo por qué hacer determinadas acciones porque no pedí que me trajeran o porque es responsabilidad de ustedes sacarme adelante, porque ustedes son mis padres y los mayores cuidan a los menores. Desde este planteamiento hay mucho de razón en los jóvenes también, porque se llega a la otra parte del abuso, en donde los padres asignan o designan en sus hijos una serie de habilidades que no corresponden. Por ejemplo, chicos de 10, 11, 12 años cuidando a menores de 6, 5 o 4 años. Y cuando este menor de 12 o 13 años dice no quiero, viene una represión, viene el chantaje, viene la manipulación y va a decir tienes que ayudarme, ahí está tu hermano, no lo podemos dejar solo. Y estos chicos contestan, ¿por qué cuando decidiste tener hijos no pensaste en esto? O yo no tengo por qué hacerme cargo de cuidar a mis hermanos porque soy un hijo tuyo y ellos no son mi responsabilidad. Entonces algunos de estos padres estrictos, intolerantes algunos, recurren a situaciones de alta manipulación, como por ejemplo, ok, haz lo que quieras, pero no me vuelvas a pedir unos tenis, pero no me vuelvas a pedir el celular, pero no me vuelvas a pedir dinero para comprar tus datos y de ahora en adelante la computadora va a estar aquí en el comedor o en la sala para que yo vea que estén haciendo las tareas. Terminado esto, nadie tiene por qué empezar a mandar mensajes, chats y a estar viendo cosas que no correspondan a lo estrictamente académico. Viene entonces lo que para algunos teóricos se le ha llamado abuso de autoridad. Porque el otro no está en posibilidades de negociar. Porque el otro no tiene ni los medios, ni la edad, ni el estatus jurídico para poderse hacer cargo de sí mismo. Y el padre dice, así te voy a tratar de ahora en adelante hasta que no cambies. ¿Y qué sería hasta que no cambies? Hasta que hagas lo que yo te digo, como yo te digo, a la hora que yo te digo, en el lugar que yo te digo, y te conviertas en la persona que yo quiero que tú seas. Esto es un atentado, en realidad, a la individualidad, a la singularidad y al desarrollo de la persona. Sin embargo, a través de otros recursos como el diálogo, como el compartir desde una manera mucho más incluyente y que también los hijos puedan argumentar situaciones que de alguna manera han influido en su decisión o en su conducta, podemos ir creando un espacio de encuentro mutuo donde todos saldremos beneficiados.
La pregunta central que yo quisiera hacerme junto con ustedes es cuáles son los pros y cuáles son los contras de un padre estricto, disciplinario y con poca flexibilidad. Por un lado, van a favorecer en los muchachos la adquisición de disciplina, la adquisición de principios relacionales, se van a respetar los acuerdos y la persona de una u otra manera va a crecer en un sistema que le permite protección y que le permite contención y autocuidado. Sin embargo, la probabilidad de que el diálogo disminuya, el resentimiento aumente y la expectativa de que en el primer momento donde me sea posible salir de ese sistema me voy a ir es mucho más alta. Sin embargo, por el otro lado, vamos a tener padres permisivos, incluyentes, demasiado flexibles, demasiado tolerantes y algo muy grave, que incluso se pueden aliar con las conductas patológicas de sus hijos, ¿no? Puede que el padre sea muy estricto y la madre no tanto. Entonces la madre le va a decir al hijo cosas como: yo te doy la mitad de los tenis, pero no le digas a tu papá, porque después el problema es conmigo. Ok, vayan. Y yo le digo que los mandé a hacer algo para que ustedes tengan un poco más de tiempo, pero no quiero que me queden mal. Y entonces esta alianza con la madre, o esta generosidad de la madre, o esta, como se diría en México, buena onda de la madre, en realidad es un sistema de alta deslealtad. Porque entonces ellos aprenden a manipular a la madre, el resentimiento hacia el padre aumenta, o viceversa, porque se puede dar el fenómeno, un padre muy flexible, muy permisivo, muy incluyente, con una mamá dictatorial, altamente rígida y poco tolerante. Esto va a traer un juego de emociones al interior del grupo familiar, lo cual va a influir de manera muy importante en las respuestas conductuales a futuro. Cuando nosotros tenemos hijos pequeños, de alguna manera los podemos medio gobernar con algunas técnicas de psicología conductual o con racional emotiva o con cognitiva conductual, ¿no? A través de puntos. Si logras 20 puntos, cada punto es tender la cama, hacer la tarea o llevar los platos que has usado a la cocina, entonces lograrás el fin de semana ir, no sé, al cine, ¿no? Esto en algunos niños o en varios puede funcionar a través de colores, de puntos, de acuerdos. Sin embargo, no deja de ser manipulación creativa y no deja de ser cognición manipulable para que el niño haga o el adolescente haga lo que el padre considera que es lo correcto. Cuando nosotros establecemos desde el principio con los hijos acuerdos muy, pero muy bien clarificados, vamos a tener como beneficio el que no tenemos que manipular y el que no tenemos que engañar ni ser desleales con alguna de las partes de la pareja. El chico sabe que lo que mamá dice lo puede respaldar, que lo que papá dice lo puede respaldar y que él puede negociar con cualquiera de los dos. Y habrán negociaciones en donde la pareja o los cuidadores principales tengan que intervenir porque se va a ir a vivir a otra ciudad, porque va a tener otro horario de trabajo, porque va a tener otro tipo de gastos, o porque se va a ir a un curso de verano de 2 o 3 semanas y esto implica manutención, implica un espacio de vivienda. Allí es necesario que todos intervengan para que veamos mayor cantidad de opciones. Sin embargo, cuando el padre es muy rígido y cuando su palabra es la ley, puede llegar incluso a generar una ruptura muy severa al interior de la célula familiar. Por ejemplo, si tú sigues saliendo con este muchacho, olvídate de todos, olvídate de mí. Y la próxima vez que yo te vea con alguien así, vas para afuera. No te quiero aquí. Y cuando algo ocurra y me llamen para decirme que tuviste un accidente o algo, que ni se ocupen de llamarme, porque desde ahorita te lo digo, no voy a ir. Entonces, parece ser que una forma de ponerte o alinearte o ponerte de mi lado
es ser tremendamente rígido y muy poco incluyente de tus necesidades. Una vez que el hijo tenga mayor desarrollo emocional, físico, espiritual, económico, lo primero que va a hacer es salir de ese sistema. Y el padre o la madre van a hablar de ingratitud, de que nunca volvió, de que fue muy triste porque lo único que le importaba era tener beneficios, de que ya no les habla, de que ya no los incluye, de que ya no les invite. Es más, se fue a vivir con otra persona. Y entonces ese desgraciado o esa desgraciada son los que se encargaron de sacar a mis hijos de este sistema maravilloso que era nuestra familia. Hablar mal de las elecciones que hacen nuestros hijos también es hablar mal de ellos. Porque tú, como te vas con esos desgraciados, como todos tus amigos, no hay uno solo que valga la pena, ¿eh? Todos son una porquería, rockeros, tatuados, llegan a la hora que se les da la gana. Es más, la primera vez que los vi, me dio una angustia porque dije, ¿mi hijo se está relacionando con eso? Porque nunca he escuchado a la mamá de los amigos de mi hijo qué opinan de él, qué creen de él, qué imaginan de él. Y entonces nos quedamos mucho con la forma y nos hace falta ir al fondo, nos hace falta claridad, nos hace falta apertura. Ahora bien, los jóvenes nacidos después del 2000 son jóvenes que tienen otros recursos tecnológicos, ideológicos, otras maneras de agruparse. Y yo como padre necesito actualizar mi manera de ver el mundo para no convertirme en un padre estricto, en un padre con el que no puedan hablar, porque desafortunadamente hoy las redes me van a manipular profundamente y van a hacer también que los muchachos tomen decisiones en donde yo no voy a tener muchas posibilidades de acompañarlos. Recordemos entonces que el padre crece con el hijo, no el hijo con el padre. Ya lo he dicho en otros momentos. Si yo tengo un bebé en mis brazos, no le puedo exigir lo que no sabe hacer. Y cuando mi hijo tiene 3 años, lo acompañaré porque está empezando a organizarse en el mundo. Y cuando tenga 7, en lugar de tomarle el cabello y darle una cachetada, vamos a llegar a acuerdos. ¿Por qué a los 7 años? Porque la función ejecutiva empieza a desarrollarse y este ser humano ya es capaz de discriminar entre las cosas que sabe que está haciendo mal y las que está haciendo bien. Es que no me dio tiempo, perdóname. Eso aquí no existe. Porque si tú sabías que tenías que llegar a una determinada hora y que la probabilidad de que hubiera más tráfico era mayor, pues tienes que tomar tiempo para salir con la suficiente cantidad de tiempo para llegar al lugar en donde te habías comprometido. No es que había demasiado tráfico. Todos vivimos en una ciudad que nos exige responsabilidades. Sin embargo, conforme mi hijo va creciendo, yo también le voy soltando a él responsabilidades. Por ejemplo, este es tu celular. Si lo pierdes, tendrán que pasar por lo menos 15 días o un mes para volver a adquirir otro. Y lamento que se te hayan perdido tus contactos, tus videos, todo eso que a ti te encanta. Porque necesitas aprender a diferenciar que este instrumento tecnológico no es un lápiz o no es una libreta que se puede ir y comprar nuevamente en la tienda de la esquina. La siguiente parte es darle responsabilidades de convivencia. Las camas las tiendes tú, cada uno. Pues sí, pero yo soy libre de dejar mi cuarto como quiera. Pues fíjate que no. Tu cuarto es un espacio de convivencia familiar en donde tú tienes autoridad para decorarlo y hacer con él lo que consideres pertinente. Pero hay elementos básicos de la convivencia que no voy a negociar contigo. 1. La mesa queda limpia, aun cuando llegues tarde. Ese es tu problema. Las camas se tienden. No me importa que tengas 20 años y vayas a la universidad. Mientras tú dependas económicamente de mí y vivas en mi casa, que es tu hogar, necesito que respetes esos límites.
Si tú no quieres recoger tu ropa y todo eso es tu problema, pero la cama se tiende. ¿Por qué? Porque el día que el joven se va o decide ya no estar en casa, agarra sus audífonos, que es como una parte fundamental de su existencia, su teléfono, algunas cosas, ya ni CDs, porque ahora todo lo traen integrado en sus teléfonos celulares, agarra su ropa, sus zapatos y se va. Va a sacar el mueble, ese mueble lo compré yo y por lo tanto es parte de esta casa. Se va a llevar la cama, esa cama estaba aquí y por lo tanto es parte de esa casa. Si tú la compraste, llévatela, si no, es parte de esto. Porque entonces van a tener una independencia muy a su manera. ¿Sí? El día que ya deciden vivir solos, tienen que saber que en esta sociedad se requiere un refrigerador, por ejemplo. ¿No quieren lavar? Pues o te apuras o la llevas a lavar a otro lado. No, es que ya me independicé, pero los sábados llevo la ropa a casa de mi mamá y ahí la lavo. Pues fíjate que no. Hoy en día hay muchas lavanderías alrededor de las ciudades para que los jóvenes sepan lo que es el detergente, lo que es el agua, lo que es el tiempo. Y quieres tener la casa ordenada, estará lindo. Y no la quieres tener, es tu responsabilidad, pero no dentro de mi hogar. Y llegas y, oye, madre, de casualidad, ¿no tendrás un poco de champú, un poco de, como para qué, hijo? No, es que, ¿qué crees? Que no tengo jaboncito. Entonces la mamá, ay, pobrecito, 2 jaboncitos, una pastita de dientes, un champú, ¿no? Porque lo sigue amando. Esa no es una manera de amar, porque él tiene que saber que saliendo de la casa pierde esos privilegios. Y son privilegios que se conquistaron a través de los años, porque cuando la pareja se constituyó como tal, tuvo que trabajar para llegar a tener el nivel que tienen cuando llegan los hijos a casa. No quiere decir con esto que los voy a manipular o los voy a atar a través de alguna necesidad. Cuando el hijo decide llegar a las 5 de la mañana o no llegar, o voy a llegar en situaciones inconvenientes, es porque su momento de irse de la casa ha llegado. Cuando él te mira con arrogancia porque le pides que no llegue tarde y te dice, pues no sé qué es tarde para ti. Los antros hoy en día, la música la empiezan a poner como a las 11:30, 11:45. Antes ni para qué llegar a las 10, no hay nadie. Y no me digas que a las 2 de la mañana me tengo que salir. En tu mundo tienes toda la razón, en el mío no. Porque no quiero estar a la 1:30 de la madrugada pendiente de que algo te pueda haber pasado. Entonces, cada vez que no va a cooperar, cada vez que no quiere incluir los productos de casa, ¿no? Porque ellos van a pagar el internet porque les conviene y el cable porque lo necesitan y van a ayudar con la luz porque sin eso, ¿cómo le hacen? No están cooperando, están haciendo la vida a su manera. ¿Cuántos están diciendo, mamá, papá, aquí les dejo 500 pesos en ayuda del predial? A mí eso no me toca. La palabra predial no aparece en la cabeza de uno por allá como hasta los 20 y tantos. O otra cosa, mucho más elemental. ¿Cómo quieres que tu hijo se siente a la mesa todos los días si ni siquiera tiene una buena actitud de decir, pongo los platos, pongo los cubiertos? No, pues es que Laura, ya ves cómo son, comen en su habitación, ahí metidos, ahí están con la hamburguesa. Esa no es una familia, eso es un archipiélago. Ahí hay dictadura de los hijos y hay dictadura de los padres. No hay una integración. En esta casa hay mesas y la gente va y come en la mesa. Es que ninguno de mis amigos come en mesa porque mientras estamos comiendo, estamos chateando y estamos bajando videos. En esta casa, nuestra casa, es necesario que te sientes a la mesa. Pero no te quieres sentar a la mesa, quieres chatear, quieres estar viendo videos, te quieres acostar a las 5 de la mañana, no quieres colaborar, no tienes por qué colaborar. Como todavía tienes 13, 14 o 15, ni modo. Tienes que respetar estas normas. Pero llegaron los 18 y tienes el perfil perfecto para no vivir en casa. Es el momento entonces de que te prepares para irte. Estos padres son estrictos porque no tienen autoridad,
porque no tienen liderazgo y los hijos por eso tampoco los respetan. Y no se trata de que vivir conmigo sea una lucha de máscara contra cabellera. Se trata de amarnos sinceramente, respetar los acuerdos, respetar los espacios, colaborar. La palabra colaborar es entrar y ver que hay basura, la pongo en una bolsa plástica o de papel o de lo que haya, y espero poderla dejar afuera donde se ponen las basuras. De no ser así, hago algo para que se vaya ordenando la casa. Porque el día que ellos viven solos, es muy doloroso que yo le di a mi hija recursos, elementos, y se casa con alguien o se va a vivir con alguien que no tiene estos acuerdos y la vida de ellos empieza a ser un caos. Y la probabilidad de divorcio y separación es altísima, porque son dos modelos que no pueden ser compatibles. Un padre estricto nos quita visión personal, porque las cosas tienen que ser como él dice, como él cree o como él considera. Cuando el padre se flexibiliza, puede establecer un diálogo de mejor calidad y decirle al otro, me da tanto gusto porque tú ya sabes a qué horas quieres llegar, porque tú ya sabes qué necesitas, porque tú ya sabes que en esta casa estos acuerdos no me agradan y no quiero vivir ni con mi abuela y no quiero vivir con mi tía y no quiero ceder. Todo eso me da mucho gusto porque quiere decir que llegó el momento de decir, la vida te está esperando. Allá está. Hazte cargo. Como estas cosas las seguiremos trabajando, me encantará que nos hagan comentarios y que pidan la oportunidad de tocar algunos tópicos mucho más profundos. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si mi hijo no tiene confianza, no tiene capacidad de autocontención y de liderazgo, es porque yo no lo promoví también para que él aprendiera a hacerse cargo de sí mismo. Todo esto lo seguiremos discutiendo en Existiendo. Hablando de dignidad humana, este proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales, que todos los miércoles a esta hora pretende abrir esta sala, este foro de análisis y convivencia para que podamos avanzar en comunidad y tener una vida mucho más plena. Hasta la próxima semana en Existiendo, hablando de dignidad humana.